Y vamos a continuar entonces donde nos quedamos. La última parte de esterilización. Quedaban dos nada más. Bueno, habíamos dicho que los mecanismos de esterilización eran alterando el ADN, alterando las proteínas, ¿sí? Y alterando la estructura de la membrana celular para poder literalmente destripar al microorganismo, ¿verdad? Entonces, el ADN es muy sensible a las radiaciones ionizantes y a la esterilización de agentes alquilantes como el glutaraldehído, formaldehído y el óxido de etileno. Las proteínas y las enzimas son muy sensibles al calor, son muy sensibles al pH ácido y alcalino, ¿verdad? Son muy sensibles al peróxido de hidrógeno por efecto oxidante. Y también uno de los materiales que se utiliza como esterilizador en contra de hongos y algunos insectos es el mercurio. Yo tengo un colega que trabaja en botánica y se utiliza una sal de mercurio para poder esterilizar los ejemplares de plantas. Bueno, entonces la membrana celular, los alcoholes, los fenoles y los agentes tensioactivos como jabones y detergentes que destruyen, gracias a las cargas eléctricas, destruyen la estructura de la membrana celular. Con esto nosotros concluimos la parte de esterilización, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a comenzar con otra parte que creo que es muy importante para ustedes, que es la parte de bioseguridad, en donde ustedes van a estar realmente muy expuestos a muchas cosas y es muy importante que tengan los conceptos básicos de bioseguridad para poder cuidarse y para poder ustedes también hablarle al resto de la gente cuando está haciendo algo que no debería hacer. Porque puede ser peligroso para ellos y puede ser peligroso para ustedes también. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿me permiten un segundito, por favor? Mi computadora está un poco lenteja, me disculpan. No tenía abierto y ahora estoy abriendo y está macaneando. No sé por qué no. Ahí está abriendo. La semana que viene vamos a arrancar ya con las unidades de bacteriología, de virología, de las unidades de parasitología también, ¿sí? Bueno, a ver. Ok. Entonces, acá les voy a compartir. A ver, acá, ¿quién no le tengo anotado? Está René, está Naomi, no está ahora Naomi, pero estuvo Jennifer, está Jennifer, Yamela, está Tatiana, está Sandra, está Gilberto, José y Jorgelina. ¿A alguien no le llamé que estaba acá también?
A mí, profe. Sandra, ya te llamé. Delia, Delia. Hola, Delia. No, aviso. Hola, profe, ¿qué tal? No, Delia también. Me llamaste, profe. Sí, pero te llamé ahora recién. ¿Qué pasó, Sandra? Vos me dijiste. Falta Avis que no pudo más entrar, dijo. No pudo más entrar. ¿Pero por qué no pudo Sí, más entrar? No, no te dijo. porque tuvo un inconveniente, dijo. Ok. Bueno, no avisó en el grupo tampoco. Bueno, ok. Delia Rodríguez. Bueno, entonces nosotros... Estoy yo también, profe. José Perdón. Benítez. Sí, José, yo te anoté ya vos, José. No te preocupes. Gracias. Dale, dale. Vamos a hablar de esto de bioseguridad. Lastimosamente, no es mucho el tiempo que tenemos para hablar de bioseguridad, pero es muy importante. ¿Pueden ver todos ahí esta imagen? Sí, se ve. Bueno, Sí, ahí profe. pueden ver esto que se llama equipo de protección personal. Aquí arriba tenemos unas gafas. Estas gafas sirven, perdón, para proteger de salpicaduras y cualquier objeto sólido que pueda salpicar por la cara y no llegue a los ojos, ¿verdad? Tenemos guantes que, si ustedes se fijan bien, los guantes están por encima de la manga de este traje especial también. Es un traje especial que llega hasta el cuello. También hay una capucha especial para proteger el cabello. Y no solamente uno mismo se protege con estos trajes especiales y estos materiales especiales de protección personal, también protege las muestras de lo que está utilizando. Ustedes fíjense, acá está la cabina en donde se está trabajando, la que yo les describí anteriormente. Aquí ustedes tienen ese foco ultravioleta que les había hablado cuando estábamos hablando de esterilización. En esta cabina es donde circula el aire, no sale el aire por abajo, sino que si entra por aquí, por esta rejilla, y sale por acá, por esta otra rejilla, ¿sí? Esto es un protector para un nivel de bioseguridad 3. Fíjense, esto que está acá es un motorcito que tiene un filtro EPA. Ese aire entra por la parte de atrás o de arriba de esta máscara y baja hacia acá y sale por la barbilla. Tiene unos agujeritos que salen por la barbilla. Entonces, realmente, por adelante nunca entra ninguna partícula de aire. Siempre viene desde atrás el aire y es un aire filtrado. Acá ustedes pueden ver, cómo es el traje completo, el motorcito que se coloca con un cinturón, los pantalones, bueno, realmente este es un traje enterizo, y también se cubren los calzados. Todo esto tiene que ser utilizado en un nivel de bioseguridad 3 o 4. ¿Sí? Incluso el nivel de bioseguridad 4 es más especial, incluso y más espacial también su traje. Tiene que haber una ducha dentro del laboratorio. ¿Sí? Es muy importante la ducha también. Es para poder prevenir no solamente incendios o cosas que se están quemando, sino que si se le prende a uno la ropa, la ducha tiene que estar disponible ahí rápidamente para poder ser utilizada. ¿Sí? Bueno, entonces en el laboratorio hay muchas reglas y en un hospital también hay muchas reglas que ustedes tienen que tener en cuenta. Sí o sí hay que usar una bata especial. La bata generalmente es para poder proteger la ropa, ¿verdad? A ver, me permiten un segundo, voy a cerrar acá. Disculpen que les esté mostrando todo mi WhatsApp ahí personal. Ahí. Bueno, como les decía, entonces
A ver, ahí, no ahí se ve la imagen del señor con bata. Sí, profe, Sí. se ve. ve el mismo que hice en el laboratorio y los ítems. Así mismo. Y se nota que es un tipo bastante moderno porque tiene peinado punk y usa arito también. Cosas que, bueno, lastimosamente no son realmente necesarias en un laboratorio, pero sí, por ejemplo, todas estas cosas hay que tener en cuenta. Usar la Ari, bata es muy importante para protegerse de cualquier salpicadura, para poder no contaminar la ropa. Pero hoy día la bata ya no es suficiente. Ustedes tienen que tener una ropa aparte y cambiarse y utilizar una ropa solamente para el lugar de trabajo. Si ustedes van a ser enfermeros, por ejemplo, de ciertos tipos de pacientes oncológicos o pacientes de urgencia o pacientes respiratorios o pacientes, por ejemplo, que están ambulatorios nada más, ustedes tienen que tener su propia ropa de trabajo y aparte otra vez tienen que tener la bata. La bata es la primera barrera física contra cualquier tipo de salpicadura, lo que sea. Y después tienen que tener por lo menos dos alternativas a la ropa y dos batas más. Entonces, yo les recomiendo que tengan siempre tres como mínimo, aunque no utilicen los otros dos. Si llegasen a necesitar y no tienen, ahí va a ser un problema grande, ¿sí? En la mesada de trabajo, solamente los materiales de trabajo tienen que ser. Cuando ustedes llegan, por ejemplo, al hospital, no van a ir a poner su cartera, su mochila o su café encima del lugar donde se procesa muestra de sangre o muestra de moco o muestra de materia fecal, ¿no? Todo eso tiene que tener su lugar aparte y el lugar de trabajo no tiene que llevarse nada personal, no tiene que llevarse libros, revistas, lo que sea, para cosas para anotar, si es posible utilizar una plancheta que se pone en otra mesa. Entonces, la mesada de trabajo, gente, es muy importante que ustedes siempre mantengan libre de cosas que no tienen que estar ahí. Tienen que sentarse solamente en la silla, no se pueden sentar encima de un autoclave, no se pueden sentar encima de una centrífuga, no se pueden sentar encima de ningún otro tipo de material de trabajo, ¿verdad? No se pueden sentar sobre la mesa, no se puede comer, beber o fumar dentro del laboratorio. Las mujeres y los hombres que tengan el cabello largo tienen que tener el cabello recogido. A las mujeres les gustará seguramente ondear su cabello, ¿verdad? Y a los hombres hacer headbanger y ser rockero, todo lo que quiera, pero lo ideal es que el cabello esté recogido, si es un cabello largo, para que no deje residuos de cabello dentro de una muestra, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas no puede ocurrir. Esto es lo mínimo que hay que tener en cuenta dentro de un laboratorio. Porque a medida que el nivel de bioseguridad aumenta, también aumentan las exigencias y las reglas que hay que cumplir por salud, ¿verdad? Por seguridad misma, ¿sí? Entonces, hay que mantener el orden y la limpieza, hay que limpiar antes de trabajar, hay que limpiar después de trabajar. Y hay que limpiar cada vez que se va a hacer algo y cada vez que se termina de hacer algo, hay que limpiar sí o sí. Entonces, todos los materiales que se utilizan para limpieza hay que colocar en un recipiente donde hay una bolsa especial para contener todos esos materiales contaminados o que se utilizaron para limpiar luego del trabajo
que se considera material contaminado, aparte. Y todo lo que es material no contaminado del laboratorio, se utiliza otro tipo de basurero. Nunca hay que tirar, por ejemplo, alguien derramó una materia fecal o un poco de sangre y limpian con un papel toalla o un papel absorbente y tiran en el basurero cualquiera. No, eso tienen que tirarlo siempre en un basurero que generalmente tiene una bolsa roja. La bolsa de material contaminado, de material biológico es roja y tiene un símbolo especial que más adelante les voy a mostrar, que es de material biológico, que puede ser potencialmente contaminante. Entonces, todo se maneja de la misma manera, porque después esa basura tiene que ser autoclavada y luego tiene que ser incinerada. Bueno, ¿qué pasa cuando ocurre un accidente? Hay que avisar, gente. Hay que avisar rápidamente, aunque uno tenga la capacidad de poder solucionar el problema que causó el accidente, hay que avisar. ¿Por qué? Porque sí o sí nosotros de alguna manera podemos afectar el trabajo del resto de la gente dentro del laboratorio si no avisamos qué ocurrió. ¿Sí? Por supuesto que hay que ser muy cuidadoso y no es que hay que estar avisando una vez al día que ocurrió un accidente, porque si no en 15 días nos echan de nuestro trabajo. Pero hay que ser muy responsable dentro del laboratorio, hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Y cualquier cosa que ocurra hay que avisar sí o sí al encargado del laboratorio o al docente o al jefe, siempre, ¿sí? Y a los compañeros también. Hay que lavarse las manos, sobre todo después de trabajar con muestras biológicas o con cultivos celulares, no importa si se usó guante, igual hay que lavarse las manos. Y siempre antes de salir del laboratorio hay que lavarse las manos también, porque uno puede sacarse los guantes y de repente toca algún libro, toca alguna revista, lo que sea, que está en un lugar y se puede contaminar también. Entonces, sí o sí hay que lavarse las manos al entrar al laboratorio, después de hacer algún trabajo dentro del laboratorio y antes de salir del laboratorio. Mínimo, ¿verdad? Si se lava más veces, mejor. La protección personal es muy necesaria. La bata hay que usar siempre. La ropa tiene que ser especial, la que se utiliza debajo de la bata, ¿verdad? Ustedes habrán visto que hay enfermeros, médicos, cirujanos, esas cosas que tienen esos uniformes verdes, celeste, azul. Entonces, esa es la ropa de trabajo. Y algo que les quiero decir, que a mí me da mucha rabia, yo soy socio de la cooperativa Comecipar hace 28 años y ando por la cooperativa hace 38 años. Y veo cómo los médicos se van con esas sus batas ahí, todos ellos pomposos, y otros se van con su traje de cirugía y esas cosas. Y eso es lo peor que pueden hacer y es un total desconocimiento de normas de bioseguridad, porque no importa si vos no entraste a trabajar a algún lugar con esa ropa. Igual no pueden andar en público con la ropa que se utiliza para trabajar dentro de un hospital y dentro de un laboratorio. Espero que quede bien claro ese tipo de concepto porque es muy importante. Hoy día ustedes se dan cuenta de lo importante que es la limpieza, ¿eh? y, y el cuidado para no contaminarse con nada. Hay que usar guantes cada vez que se utiliza algún tipo de muestra. Si es necesario, hay que cambiar el guante, ¿verdad? Usar los guantes que sean necesarios, sabiendo que no hay que desperdiciar tampoco, ¿verdad? Hay que usar lentes. Estos lentes que están acá son lentes especiales porque estos lentes son sellados, o sea que no dejan entrar nada de aire dentro de este
dentro del espacio donde están los ojos. Hay que usar tapaboca. Este tapaboca que está acá es un tapaboca PFF2, que es igual al N95, ¿sí? Y hay otros tipos de atuendos de protección personal, como esos que son para cubrir los calzados, esos trajes que les mostré recién, que son enterizos, ¿sí? Y que son herméticos también, que no pasa nada ni de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera. Las normas de seguridad en microbiología son muy importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es la bioseguridad? Es aplicar todo lo que se sabe, ¿sí?, en materia de patógenos, de enfermedades, de los equipos que se utilizan, todo eso hay que saber para poder llevar a cabo un protocolo de prevención de por exposición personal a algún patógeno o potencial agente infeccioso dentro de un laboratorio o fuera de un laboratorio también. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, de repente no van a ir a agarrar la caca de su perro con su mano, ¿verdad? Entonces, el primer signo de que ustedes están teniendo en cuenta una bioseguridad es utilizar algún tipo de herramienta, puede ser un trapo, puede ser un papel, puede ser un plástico, puede ser una palita con una escoba para poder recoger esa muestra o esa caca del perro, por ejemplo. Eso ustedes ya están aplicando bioseguridad para ustedes en esa situación. Por supuesto que cuando estamos hablando de un laboratorio de microbiología, los conceptos de bioseguridad son mucho más estrictos, las reglas y los protocolos son mucho más estrictos porque el peligro adentro es mucho mayor, ¿sí? Entonces, sí o sí hay que tener todos estos conocimientos para poder entender y aplicar todos los protocolos de prevención de bioseguridad para evitar la exposición a agentes infecciosos o peligrosos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la bioseguridad? Alejar a las enfermedades, eliminar las enfermedades, prevenir que las enfermedades y sobre todo los agentes que causan las enfermedades se esparzan por cualquier lado y controlar si es que ocurre, para evitar que eso continúe, ¿sí? Alejar los microorganismos patógenos de zonas críticas, entiéndase de zonas pobladas. Eliminar los microorganismos que todavía son capaces de introducirse dentro de un individuo para poder causar una enfermedad. Y prevenir la multiplicación. Controlar los vectores de transmisión de estos patógenos también. Eso es lo que acá en Paraguay, por ejemplo, el pobre CENEPA, del Ministerio de Salud, que trata de concienciar a la gente de que no tenga cosas con agua limpia para que no se críen mosquitos, para que no haya dengue, bla, 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 bla. Y la gente no hace caso y después empiezan a aumentar los pacientes con dengue. ¿Cuáles son las herramientas? Primero hay que diseñar, ¿sí?, el protocolo de bioseguridad de acuerdo al grado de peligrosidad que nosotros vamos a manejar. Si nosotros vamos a manejar, por ejemplo, pacientes con herida de sangre, o mejor dicho, pacientes con fracturas, no es lo mismo que diseñar un protocolo de bioseguridad para pacientes con sangrado. No es lo mismo diseñar un protocolo de bioseguridad para pacientes con problemas respiratorios, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos que diseñar los protocolos de bioseguridad, sobre todo poder mantenernos nosotros aislados de esos patógenos, ¿verdad? Tenemos que controlar la entrada de las personas, de los animales y los vehículos a los lugares en donde haya potencial riesgo biológico o las personas, animales y vehículos puedan traer algún tipo de riesgo biológico, ¿sí? Tenemos que ser capaces de controlar
plagas, entiéndase como por ejemplo ratas, plagas como cucarachas, plagas como mosquitos también, ¿verdad? Que pueden infestar un lugar y pueden convertirse en un potencial peligro de bioseguridad. El control del agua también es muy importante, sobre todo cuando el agua tiene que ser potable. No les digo un agua que se utiliza para regar planta o para limpiar piso o un agua para inodoro, ¿verdad? Hay que controlar el pienso. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que tener bien enfocada la tarea que queremos realizar y por qué queremos realizar y por qué queremos realizar de la manera en que queremos realizar. ¿Ok? Tenemos que tener conocimiento de las instalaciones donde vamos a trabajar. Tenemos que ser capaces de desinfectar el ambiente. Tenemos que tener los protocolos también de desinfección del ambiente. Y tenemos que tener también elaborados planes de evacuación y de vacunación. Planes de evacuación por si hay algún tipo de incendio, por si hay algún tipo de escape de material biológico, ¿eh? Y un plan de vacunación para prevenir que nosotros accidentalmente tengamos contacto con algún agente infeccioso biológico, ¿sí? Yo, por ejemplo, a modo de anécdota, les quiero contar que hice una pasantía en el laboratorio donde se trabajaba con el virus de la rabia en Senaxa en el año 99 y tuve que vacunarme contra la rabia, ¿verdad? Ya no era más esas 12 vacunas que eran antes, sino eran 6 nada más que tenía que aplicarme todos los días. Y después de 15 días, ahí yo empecé a trabajar. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que yo no reaccioné a esa vacuna y yo no produje anticuerpos. Entonces, eso es algo que nosotros y ustedes, como el día de mañana van a ser profesionales de la salud, tienen que ser conscientes de que no todas las personas reaccionan iguales a la misma vacuna. Algunos producen protección, en otros no se produce protección. Y a veces es necesario refuerzos y refuerzos y refuerzos hasta conseguir la protección. Y si no es posible conseguir protección con vacunas, hay otros métodos que necesariamente tenemos que utilizar, que son esos trajes de protección personal, ¿verdad? Los tapabocas, todo lo necesario para poder protegerse, ¿sí? Los agentes biopeligrosos son todos aquellos que pueden causar alteraciones en la vida normal de un individuo, ¿verdad? A nosotros, lo principal que nos interesa son los humanos, los animales y las plantas. Entonces, los virus, en primer lugar, porque es más difícil de ver y de tener certeza de su presencia. Las bacterias, los productos recombinantes, que son ciertos productos alterados ya genéticamente, ¿verdad? Los productos alergénicos, ¿sí? Que pueden causar alergias. La alergia es una inflamación constante y eso puede desembocar en una transformación tumoral e incluso cáncer, ¿sí? Los priones, que son unas proteínas especiales y que hace poco leí un artículo que decía que había una infección, no me acuerdo ahora mismo, parece que era el virus, no me acuerdo qué virus. Voy a tratar de encontrar ese artículo para poder compartir con ustedes y les voy a enviar ahí al grupo para que lean. Muy interesante porque realmente es una nueva visión de la posibilidad de las causas de las enfermedades que son por priones. Entre ellos, por ejemplo, el Alzheimer, ¿sí? Los parásitos, que son los protozoarios, algunos de ustedes habrán escuchado del mal de Chagas. ¿Sí? El mal de Chagas está producido por un protozoario llamado Trypanosoma cruzi, que es transportado en un vector.
¿sí? Que es la famosa vinchuca, ¿sí? Los hongos son peligrosísimos también porque ellos incluso están en el aire y nosotros estamos respirando esos hongos y dependiendo de si hay mucho o de qué tipo de hongo hay, entonces nosotros estamos expuestos potencialmente a una infección por hongos, ¿sí? Bueno, las fuentes principales son los pacientes, pero hoy día se ha visto que no solamente los pacientes con una enfermedad son fuente de algún tipo de infección, sino los profesionales de la salud y más todavía aquellos que no tienen en cuenta las reglas de bioseguridad, como yo les había mencionado, por ejemplo, el tema de la ropa. Otra cosa es el cambio de guantes, ¿eh? Entonces, cuando se manejan cultivos de microorganismos, cuando se manejan muestras biológicas de sangre, de esputo, que es la mucosidad que viene de ahí de los bronquios, de orina, ¿sí? De materia fecal, siempre hay que tener mucho cuidado porque en esas muestras puede haber una elevada concentración de agentes infecciosos. Si no se manipula correctamente, uno está expuesto y puede ligarse una infección. Un amigo que trabajaba con muestras de adenovirus, que es un virus respiratorio, no usó tapabocas, una sola vez no usó tapabocas cuando estaban manipulando sus muestras y estuvo internado en el hospital una semana. Imagínense, imagínense lo peligroso que es, gente. Realmente hay que tener muchísimo cuidado. No es ser paranoico ni estar trabajando con miedo. Al contrario, hay que respetar a estos microorganismos y dentro del respeto que se merece, hay que ser bien celosos de todos los protocolos de bioseguridad. Cumplir uno de los protocolos y llamar la atención a quienes no cumplen esos protocolos porque ellos se van a ver afectados y les puede afectar a ustedes indirectamente también. Bueno, esta es una tabla en donde, por ejemplo, de repente ustedes van a darse cuenta qué tipo de actividad, qué tipo de materiales se utilizan para ciertas actividades, qué tipo de riesgos existen en algunas actividades, cuáles son las causas de esos riesgos y cuáles son algunas medidas que se pueden tomar para disminuir los riesgos. Por ejemplo, toma de muestra, ¿sí? Análisis de la toma de muestra de sangre, por ejemplo. Análisis hematológico, que es el análisis de la sangre. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan? Por ejemplo, agujas, jeringas, ¿sí? Los riesgos que conllevan la manipulación de todo esto, el contacto directo con pacientes o con muestra contaminada. Y algo que es muy común es la punción con agujas y lancetas contaminadas con sangre de los pacientes. Esto es muy común y existen formas de disminuir estos riesgos, ¿sí? Entonces, si no se usa equipo de protección personal, si es que, por ejemplo, no se tiene cuidado con los materiales de vidrio y eso se rompen o uno no tiene cuidado al moverse dentro del laboratorio y se derrama todo lo que está en los contenedores, entonces esas son causas de riesgos de contaminación y de infección por algún tipo de patógeno infeccioso. ¿Cómo se puede disminuir los riesgos? Hay muchas formas. Usar guantes siempre de látex o de nitrilo. Hoy día se utilizan esos guantes azules que son de nitrilo, que es otro tipo de material elástico, porque hay mucha gente que ha desarrollado alergia al látex, ¿sí? Y el contacto con la piel, de látex con la piel, produce un tipo de alergia y rechazo de la piel al látex y es bastante doloroso, molesto y difícil de curar realmente también. Yo dejo a cargo de ustedes este material para que lo lean con tranquilidad, ¿sí? Yo voy a subir los materiales
hoy voy a terminar de editar y el sábado voy a estar subiendo estos materiales. Mañana, me disculpan, me va a ser imposible. Tengo todo el día un compromiso ya previamente asumido hace unas cuantas semanas. Entonces no voy a poder ayudarles con esto. Pero sí, el sábado voy a subir los videos y los materiales a la plataforma. En la plataforma ya van a encontrar el programa y van a encontrar mi currículum para que me conozcan un poquitito mejor a nivel profesional, ¿sí? ¿Cuáles son algunas infecciones que se pueden adquirir en el laboratorio? ¿Sí? ¿Y cómo ocurre? Todo depende del manejo que uno hace de las muestras que está manipulando. Entonces, cuando nos infectamos, el microorganismo está dentro nuestro y es capaz de producir una enfermedad. Entonces, las infecciones adquiridas en el laboratorio o IAL resulta de la tarea que se realiza en el laboratorio por el personal que estuvo expuesto, ¿sí? Y por efecto del manejo de ese material infeccioso sin los cuidados adecuados. Bueno, ¿cómo puede ser que llegue a nosotros, a nuestro interior, mejor dicho, esos materiales infecciosos? A través de la boca, ¿sí? Si es que nosotros comemos o bebemos o fumamos dentro del laboratorio, es lo más probable que a través de la boca ingrese algún microorganismo que está en el aire y nos pueda causar una enfermedad, ¿sí? Transferencia con pipetas sin utilizar la protección adecuada. Las pipetas son unos materiales del laboratorio que algunos de ustedes conocerán y puede ocasionar derrame y si uno no tiene guantes, entonces ahí está expuesto. La transferencia indirecta de microorganismos a través de los dedos o utensilios contaminados si es que uno no utiliza guantes y aún cuando utiliza guantes también puede llegar a... bueno, Diamela, entiendo recibido tu mensaje, así que espero que puedas ver después el video. Espero que deje de macanear la luz en tu casa. Suerte. Bueno, otras vías de infección. La piel, ¿sí? Cuando uno accidentalmente se clava con alguna aguja que está contaminada, ¿no? O se puede cortar o se puede arañar con algún material punzante. Entonces ahí se abre una herida y eso es una vía de entrada o una potencial vía de entrada de agentes infecciosos dentro del laboratorio, dentro del hospital. Entonces siempre tengan en cuenta. Estos guantes azules que ustedes ven acá, esos son los guantes de nitrilo y no son de látex, ¿sí? Bueno, los ojos también puede salpicar algún material y ahí puede entrar algún microorganismo o si uno se toca los ojos con la mano sin haberse lavado antes, ¿sí? Nosotros nos tocamos la cara un promedio de 500 veces por día. Es un promedio. Y a los que tienen tic nervioso, tic alérgico, lo que sea, ahí ya podemos llegar a hablar incluso de 1500 veces por día que se tocan la cara. Y es potencial el contagio con microorganismos por esa actividad también. Los pulmones, si es que no utilizamos mascarillas, si es que no utilizamos la protección adecuada, algún tipo de agente infeccioso respiratorio puede entrar por las vías respiratorias nuestras y causarnos alguna enfermedad. Las normas de bioseguridad o de seguridad dentro de un laboratorio son muy importantes, desde antes de entrar y hasta después de salir incluso, ¿sí? Hay que ingresar en forma ordenada, no hay que meter carteras, mochila, como les dije, libros, objetos personales en el laboratorio donde se va a trabajar. Eso tiene que estar todo en un cuarto aparte, designado exclusivamente para todo eso, ¿verdad? Puede ser un vestuario o lo que sea, que sí o sí la institución tiene que contar con eso. Tiene que tener, pues, hay que tener puesta la bata en todo momento,
¿sí? Y la bata tiene que estar totalmente cerrada, no puede uno estar yendo así como si fuera Batman con su bata blanca paseándose por los pasillos del hospital o del laboratorio. Y al retirarse del lugar hay que poner, acá dice, dejar la bata colgada o guardada. Realmente la bata debería ser colocada en un recipiente para que vaya a ser lavado en la misma institución. La institución tiene que tener una lavandería también para la ropa del personal de salud, ¿sí? Y eso tiene que utilizarse nuevo y limpio cada día. Hay que descontaminar y limpiar las superficies del trabajo antes de comenzar y al finalizar la sesión de trabajo, como yo les había dicho anteriormente. Lavar las manos con agua y jabón antes y después de cualquier tipo de actividad. Trabajar en la mesada de trabajo o de manipulación de muestras cómodo en una silla. Si tiene que ser una silla, si alguien no puede estar mucho tiempo parado, tiene que ser una silla cómoda y que les permita a ustedes salir y volver al trabajo, ¿verdad? Y si van a trabajar parados, ustedes tienen que saber bien cuánto tiempo aguantan, porque no pueden quedarse parados mucho tiempo y de repente la pierna le falla o algo así, se adormece, lo que sea, o duele la espalda y esas cosas. Lo ideal es tener una silla de trabajo cómoda, ¿sí? No se utiliza generalmente sillas con respaldo, pero hay algunos modelos que tienen respaldo y bueno, lo importante es estar cómodo, como les dije. Hay que ser ordenados, hay que tener todo limpio antes y después. Y durante siempre hay que estar atento a cualquier tipo de derrame, rotura, lo que sea de muestras, ¿sí? Hay que tener un calzado especial también para ser utilizado ahí dentro del laboratorio o dentro del hospital. No es así que el mismo zapato con el que llegan, recorren y después con el mismo zapato se van a su casa. Si es posible, tiene que tener una suela antideslizante, ¿sí? Eso no significa que si el piso está mojado, eso no se va a deslizar. No, el piso tiene que estar seco siempre. Pero, y cuando hay piso mojado, ustedes tienen que comunicar si se derramó algo y enseguida limpiar. O la persona responsable de la limpieza tiene que venir a limpiar enseguida. Evitar accesorios que puedan acarrear contaminación. Relojes, pulseras, aros. El muchacho de nuestra caricatura no estaba cumpliendo una de las normas de bioseguridad porque tenía un aro puesto también. Así que punto negativo ya para nuestra caricatura. Recoger el cabello, como habíamos dicho antes, cubrir las cofias, que son como esos sombreritos que se usan para poder mantener el cabello protegido, ¿sí? Hay que también proteger las muestras que se va a analizar antes de analizar, cuando se está analizando y después de analizar todo también, ¿sí? Eso no puede estar siendo tirado en manejado así nomás y siendo tirado en cualquier basurero. Siempre hay un protocolo de manejo de las muestras, ¿sí? No sé qué es lo que le pasa. Evitar desplazamientos innecesarios o movimientos bruscos, ¿verdad? Hay gente que tiene la maldita costumbre de tener una radio en el laboratorio. Algunos están escuchando partidos de fútbol, entra un gol y ¡bah! Gol, dice, y tiran todo por el aire. Hablar solo lo indispensable. Hablar también produce microgotas, que es fuente de contaminación, y sobre todo también distrae a la hora de trabajar. Entonces, si yo quiero trabajar y le tengo acá a mi izquierda a Juan de los Palotes y me dice bla, 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 no voy a poder trabajar y puedo cometer un error que no solamente es peligroso para mí, sino peligroso para mi trabajo, porque yo puedo
por ejemplo, confundir una muestra, comunicar un resultado erróneo, ¿sí? O no darme cuenta de un resultado y, por ejemplo, no anotar correctamente un resultado positivo o un resultado negativo. No comer, no beber, ya habíamos hablado. No aplicar, no usar cosméticos. Las chicas, por favor, cada vez que andan por el hospital o por algún laboratorio, no utilizar maquillaje, porque el maquillaje atrapa microorganismos que están en el aire. Incluso si ustedes tienen que utilizar algún día algún microscopio, lo que sea, rímel nunca, jamás, porque eso se queda pegado por la lente del microscopio y después destruye la lente del microscopio y eso no se puede cambiar. Hay que comprar un microscopio nuevo, hay que tirar el microscopio y tirar el microscopio y comprar uno nuevo. Entonces, lentes de contacto no puedes estar sacando y poniéndote dentro del laboratorio tampoco o dentro del hospital, ¿verdad? Hay que tener cuidado con el alcohol cuando uno está trabajando cerca de un mechero que está encendido, ¿verdad? Y nunca hay que dejar de prestarle atención a todo esto. Hay que conocer el manejo de todos los equipos. O sea, ustedes no se van a poner a usar una batidora, por ejemplo, en su cocina, si es que alguien no les dice cómo tienen que usar, ¿verdad? Por lo menos el manual de instrucciones van a leer o les van a pedir a alguien que les ayude a entender cómo funciona, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también y mucho cuidado con los reactivos. Hay algunos reactivos que no se pueden agitar porque si no, el recipiente donde están los reactivos explota y al explotar salpica por todos lados vidrio y el reactivo que puede ser tóxico, ¿verdad? Siempre que alguien tenga una duda, hay que preguntar, gente. Todos los accidentes de los laboratorios, todos los accidentes que ocurren en los hospitales son porque la gente no quiere preguntar. No vayan a tener miedo nunca de preguntar cómo se hace, cuándo se hace, dónde se hace, por qué se hace así. Y pregunten las veces que sea necesario. Después ustedes van a ir aprendiendo con la práctica y con el entrenamiento y ahí se van a dar cuenta de la razón de todo eso. Ya hablamos de que las mesadas solamente tienen que tener los elementos de trabajo, ¿sí? No tienen que ponerse cosas personales encima, ¿sí? No volver las cosas que, por ejemplo, de repente nosotros utilizamos y sacamos de un envase y ponemos en otro envase más pequeño. Siempre esa es la mejor manera, ¿verdad? Porque no podemos manejar de repente un recipiente de 2 litros así fácilmente. Entonces se pone en un tubito de 50 mililitros y de ahí se va sacando. Y después se carga más si es necesario. Pero si sobra, no hay que volver a poner en el recipiente original porque eso puede contaminar todo el reactivo, todo el químico que está en el recipiente original y ahí sí que estamos fritos porque nos van a cortar la cabeza porque generalmente estos reactivos son muy caros, ¿sí? Bueno, hay que regresar los equipos y los reactivos a su lugar. Si es que nosotros sacamos de un lugar y llevamos a otro lugar para poder utilizar, tenemos que llevar al lugar en donde se guarda. Si está en un lugar fijo, siempre no tenemos que mover a menos que haya una buena razón, ¿sí? Si es que ustedes ven que el equipo tiene algún problema o si a ustedes les ocurre algo si le ocurre algo al equipo cuando ustedes están utilizando, sí o sí tienen que avisar al encargado del laboratorio, al profesor o al jefe. Nunca se callen ese tipo de cosas, por favor, les pido. Porque es número uno de regla de seguridad y de bioseguridad también el estar reportando
cuando hay algún tipo de situación, como por ejemplo alguna rotura de vidrio o algún equipo que no está funcionando. Si ustedes, por ejemplo, de repente pusieron algo en el autoclave o en la estufa para poder esterilizar y prenden y eso no se prende enseguida, en vez de estar macaneando ahí a ver qué es lo que puede ser, tienen que avisarle, apagar y avisarle a alguien que eso no está funcionando. ¿Sí? Los materiales de vidrio y de metal contaminados tienen que estar indefectiblemente en unos recipientes que son exclusivos para material de vidrio y de metal. ¿Sí? Son unas cajas especiales de cartón en donde uno coloca desde afuera el material contaminado. No hay que meter la mano dentro de ese material, dentro de ese contenedor de material contaminado, porque uno puede clavarse con una aguja, uno puede cortarse con un vidrio roto o lo que sea. Tampoco es que uno tiene que estar jugando básquetbol y desde 2 metros, por ejemplo, tratar de acertarle al agujerito de la caja. No, uno tiene que ir encima de la caja ahí, pone la mano y suelta el material contaminado de vidrio o de metal. Tienen que conocer cuáles son los métodos para poder manejar sus muestras o los cultivos, si están en un laboratorio de cultivo celular, tienen que manejar sus muestras con el cuidado que requiere, porque si no, ustedes pueden contaminar sus muestras o sus muestras pueden convertirse en un foco de contaminación para ustedes. Y dependiendo de qué muestra de qué están manejando, eso puede ser muy, muy peligroso. ¿Sí? No usen reactivos que no tengan la identificación correcta. Y si hay una botella o un recipiente que no tiene etiqueta, directo a la basura. Porque ustedes nunca pueden decir, ah, no, este que está acá es alcohol seguro. No pueden estar abriendo la tapa para poder oler tampoco. Si no tiene etiqueta, no se usa. Y cuando ustedes están encargados de preparar los recipientes con los reactivos correspondientes, tienen que poner la etiqueta correctamente con el nombre de lo que contiene adentro, la persona que colocó eso que está ahí adentro y cuándo colocó eso que está ahí adentro. Esos 3 datos no pueden faltar. Si falta uno de esos datos, yo les recomiendo que no utilicen nada de eso. Por eso la disciplina del trabajo es muy importante, gente, porque la vida de ustedes depende de todo esto. Ustedes se pueden morir ahí en su trabajo si no tienen cuidado con todo este tipo de cosas que venimos hablando desde la utilización de los materiales y de los procesos de esterilización hasta estas normas de seguridad. Emplear la propipeta, que es como una especie de pistolita eléctrica que nos permite a nosotros alzar líquidos y bajar líquidos en las pipetas de vidrio sin tener que aspirar, porque muchas veces mucha gente antes aspiraba con la boca, ¿verdad? Yo lastimosamente tuve una mala experiencia con un reactivo que se llama hidróxido de sodio y me quemó toda la boca. Por suerte eran los vapores nada más y no fue el líquido el que llegó hasta mi boca, porque si no me derretía la boca y hoy no iba a estar hablando acá con ustedes. Entonces no iba ni siquiera a hablar. Entonces, siempre, hoy día ya no se usa luego más la boca tampoco. Siempre en todos lados hay 2 elementos. Uno que se llama propipeta eléctrica y otro que se llama perita también. A ver, hay una persona que me está faltando acá en mi lista. Clarita Villarreal. Vos entraste hace un ratito nomás, ¿verdad? Sí, profe, ella no se podía, Conectar. no podía ingresar en el Zoom. Ya.
Bueno, pero ahora ya está con nosotros y está escuchando por lo menos esta parte. Gracias, Gilberto. Vamos siguiendo. Es para anotarle acá en mi lista nomás. Ustedes tienen que realizar las tareas para las cuales fueron entrenados. Ustedes no tienen que hacer cosas que crean que saben hacer. ¿Por qué? Porque así como les dije que si de repente ustedes quieren utilizar un aparato y no está funcionando, los muchachos sobre todo queremos ser tipo MacGyver y abrir y ver qué es lo que les pasa, cuál es el cable, cuál es el fusible y ese tipo de cosas. No, no tenemos que hacer ese tipo de cosas, muchachos. Las chicas de repente también, ellas quieren tomar la batuta de hacer ciertos tipos de limpieza, esas cosas, porque creen que esa es la mejor forma. No hagan nada sin preguntar y mucho menos no vayan a realizar actividades que no les corresponden a ustedes. Si hay alguien encargado que tiene que hacer, que haga esa persona. Ahora, si ese encargado le dice, por ejemplo, Gilberto, yo soy el encargado de preparar todas estas botellitas. Vení, pues te voy a enseñar cómo se hace y así me ayudas a veces cuando tengo mucho trabajo. Entonces Gilberto ya aprendió a hacer ese tipo de cosas y ahí sí, siempre bajo supervisión, uno puede realizar. Pero mientras uno no sepa hacer, no tiene que meterse en lo que uno no sabe hacer, o si no, eso puede ser catastrófico dentro de un laboratorio y dentro de un hospital y no queremos eso, ¿verdad? Reducir al mínimo la formación de aerosoles. No, hay ciertos reactivos que tienen unos olores muy fuertes. Entonces, eso generalmente siempre tiene que estar bien tapados. Las muestras biológicas de orina, de heces, siempre tienen que estar, de sangre, de esputo, siempre tienen que estar bien tapados. ¿Por qué? Porque esos pueden producir aerosoles y en esos aerosoles pueden estar contenidos agentes infecciosos muy peligrosos, ¿sí? Reportar cualquier accidente, ¿sí? Ya hablamos de eso. Extremar precauciones cuando se utilizan jeringas, agujas, para no clavarse y sobre todo cuando uno va a desechar, no meter la mano dentro de la caja de desecho de jeringas. Y existen distintos tipos de microorganismos como veníamos hablando y por lo tanto existen diversos niveles de bioseguridad también. En cada nivel de bioseguridad se combinan ciertas técnicas de microbiología, ciertos equipos y las instalaciones de los laboratorios están hechas de acuerdo al tipo de bioseguridad y al tipo de patógeno con el que se trabaja ahí. Por eso tenemos nosotros los niveles de bioseguridad 1, 2, 3 y 4. El 4 es el nivel máximo de bioseguridad, no existe 5, ¿sí? Y todo depende de qué es el agente infeccioso que se va a manipular para ver en qué nivel de bioseguridad se va a trabajar. Esta es una palabra muy importante porque contención significa contener, mantener encerrado dentro de un espacio fijo, ¿verdad? Entonces, todo el concepto de contención se basa en el qué tipo de manipulación y qué tipo de manejo nosotros tenemos de los materiales infecciosos en el laboratorio para que el método de contención, sea seguro. Si nuestra contención no es segura, entonces se puede escapar el material infeccioso y eso puede ocasionar cosas muy graves. El nivel de bioseguridad 1 es el sistema básico de contención. Acá, por ejemplo, no necesitamos tanta protección personal, tal vez la bata nada más. A veces incluso puede obviar guantes,
se pueden obviar esos lentes protectores, ¿sí? La mesada es abierta, no se utilizan cabinas. La mesada es abierta, así como la mesada de la cocina, con, con las bachas que tienen sus canillas y nada más, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no se manipulan agentes infecciosos que puedan causar enfermedades en personas sanas. Y generalmente una persona sana es la que tiene que estar trabajando ahí. El nivel de bioseguridad 2 se trabaja con sangre, con fluidos corporales como fluidos vaginales, semen, materia fecal, tejidos como tejidos de piel, tejidos de huesos, ¿verdad? No se sabe qué es lo que tiene ninguno de estos tipos de muestras, ¿sí? Y hay que asumir que pueden tener algo que cause una enfermedad porque de hecho que ya viene luego de una persona enferma, ¿verdad? Pero los riesgos no son altos. Puede haber un daño, por ejemplo, así nada más en la piel. Si es que hay una ingestión de algún tipo de contaminante, sí puede ocasionar algún tipo de enfermedad no muy grave, ¿verdad? El acceso es restringido, o sea que solamente las personas que tienen autorización tienen que tienen que tener permitida la entrada a un nivel de contención o de bioseguridad número 2. Si ustedes no tienen la autorización, no intenten entrar, por favor. Siempre tiene que haber una señal de advertencia de riesgo biológico en la puerta de entrada de ese nivel, de ese lugar donde es un nivel de bioseguridad número 2. Se disponen autoclaves para todos los desechos que se generan y autoclaves para todo lo que se va a utilizar ahí adentro también. El nivel de bioseguridad 3, donde se trabaja con agentes exóticos. Agentes exóticos, estamos hablando de fiebre amarilla, por ejemplo, dengue, y agentes agentes que vienen de una sola zona donde no hay esparcimiento, ¿verdad? Y que sobre todo se puede esparcir de manera respiratoria, porque la protección respiratoria pues es la más difícil de tener una alta eficiencia. Entonces puede producir infecciones graves. Los patógenos que se utilizan en el nivel de bioseguridad 3 pueden ser potencialmente letales, o sea que no van a causar una gripeciña, nomás como dijo nuestro vecino acá, Bolsonaro, ¿verdad? Agentes patógenos producen una enfermedad de rápida transmisión. El riesgo es alto para el individuo y la comunidad. No cualquiera entra y los desechos que se producen tienen que ser descontaminados dentro del laboratorio para poder sacar antes de poder desecharlo. Entonces tiene que haber un autoclave para desechos dentro del laboratorio mismo. ¿Sí? No tiene que ser accesible directamente desde cualquier parte. Tiene que tener un pasillo especial que llegue hasta el laboratorio o la zona de bioseguridad número 3 y ahí recién se puede acceder. Y no cualquiera puede acceder al pasillo. Las puertas tienen que tener tienen que ser doble y la puerta número 1 cuando se abre, la puerta número 2 no se puede abrir. No se pueden abrir las dos puertas al mismo tiempo. Y tienen que tener mecanismos automáticos que bloqueen la puerta número 2 cuando se abre la 1 y que bloquee la puerta número 1 cuando se abre la puerta número 2. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de conocer un laboratorio en nivel 3 de bioseguridad por fuera nada más, porque era una empresa privada, lastimosamente no me dejaron entrar, pero era espectacular. Ustedes no se imaginan este tema de la bioseguridad en ese lugar, era fantástico. ¿Sí? El flujo
de aire del laboratorio tiene que ser un flujo de aire negativo. ¿Qué significa? No puede salir aire de ese lugar. Solamente puede entrar aire y tiene que pasar por unos filtros EPA otra vez para poder purificar y evitar que el aire que está ahí adentro sea vehículo de patógenos que puedan salir al ambiente y causar alguna infección a las personas. El último nivel de bioseguridad, patógenos súper peligrosos, súper tóxicos, con alto nivel de enfermedad causante, se transmite sí o sí por aerosoles. No hay vacunas o terapias para poder curar estos patógenos. Hay que cambiarse de ropa antes de entrar a trabajar. Hay que ducharse antes de salir del laboratorio. Imagínense, el laboratorio tiene una última parte porque no se sale por donde se entró para comenzar. Se sale por otro lado. Y antes de salir, uno se saca toda la ropa, pone en un recipiente especial para que se descontamine y se vaya a lavar. Y se pega una ducha y se pone otra ropa temporal para ir hasta el lugar en donde tiene la ropa, su ropa con la que llegó al trabajo. Así de peligroso y así de estricta es la norma de bioseguridad número 4. Hay muy pocos laboratorios de bioseguridad número 4 en el mundo y son tremendamente caros y difíciles de mantener. Bueno, hay que descontaminar los materiales al sacarlos, ¿verdad? Al salir de ahí. Hay que, el uniforme tiene que ser un traje enterizo. El edificio tiene que estar separado de los otros edificios. Tiene que tener un sistema de alimentación de electricidad, de agua y de drenaje aparte también, ¿verdad? Y tiene que ser posible la descontaminación completa de todo ese edificio. Tiene que, si es posible, poder herméticamente sellado, tiene que estar todo y tiene que ser posible producirse vacío dentro de ese lugar para poder destruir cualquier tipo de problema o de pérdida o escape de para evitar el escape de algún agente infeccioso. ¿Sí? Bueno, a ver. Hola, ¿alguien va a preguntar algo? Me pareció escuchar un micrófono abierto. Los microorganismos se clasifican también por grupos de riesgo. Hay 4 grupos de riesgo que tienen mucho que ver con estos niveles de bioseguridad. Yo voy a dejar que ustedes lean esto en el material ya, y vamos a ir cerrando. A ver cuánto falta para terminar. Sí, falta poco ya. Estamos en el 31. ¿verdad? Profe, una vez yo leí que la mezcla del hipoclorito de sodio con el detergente produce aerosoles. Terrible error esa maldita costumbre que tiene mucha gente, Claudia. Es impresionante. El año pasado, cuando yo estaba en la FACEM, una vez habían dispuesto muchos contenedores con jabón líquido para los alumnos y para los profesores, y en uno un poco le metieron un poco lavandina y detergente juntos. No, por suerte alguien se dio cuenta antes de que eso fuera utilizado, porque aparte del problema que le iba a crear en la piel a la persona, ¿verdad? También produce esos vapores súper tóxicos que vos mencionaste y es muy jodido, muy jodido. Realmente existe ese mal conocimiento y de repente, bueno, personas que de repente no están muy familiarizadas con esos conceptos de química son las que cometen este tipo de errores que pueden ser fatales. Bueno, los grupos de riesgos biológicos no es lo mismo que el nivel de bioseguridad.
tienen cierta relación, pero no es lo mismo. Porque todo depende de cómo afecta al individuo que va a manipular esos microorganismos, y tiene mucho que ver también con el riesgo para la población en el caso de que ese microorganismo se escape del lugar donde está. ¿Sí? Bueno, aquí hay una relación entre los grupos de riesgo y los niveles de bioseguridad. Voy a dejar para ustedes, esto es como un resumen de lo que ya estuvimos hablando. ¿Sí? Eso está, ¿por qué yo me estoy yendo hacia atrás? Ah, perdón. Voy a, sí, acá está. Otra vez el mismo tipo de resumen, más resumido todavía, ¿verdad? Para qué grupo de riesgo, nivel de seguridad y la enseñanza, perdón, y para qué se utilizan. Los grupos de riesgo básicos, por ejemplo, perfectamente se puede utilizar para enseñanza. Lastimosamente no se puede hacer una práctica del virus del ébola, ¿verdad? Porque no tenemos un nivel de contención 4 y no cualquiera puede entrar tampoco. Se necesita un entrenamiento muy especial, muy exhaustivo para poder tener autorización para entrar al nivel 4 de bioseguridad. Acá tenemos, por ejemplo, los colores y los logos que se utilizan de acuerdo a los desechos que nosotros generamos en los laboratorios. Yo dejo para que ustedes lean todo esto. Estos ya son todos señales y cosas que ustedes mismos pueden ir viendo. Si tienen alguna duda me preguntan. Todas estas señales son muy importantes que ustedes manejen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso les puede llegar a salvar la vida a ustedes, y ustedes le pueden llegar a salvar la vida a alguien que no entiende, ¿verdad? Hay factores que influyen en la violación de la bioseguridad, ¿sí? Presencia de organismos vivos, producto de una manipulación de algún producto, ¿verdad? Esferas cognitivas, conductuales y psicofisiológicas del individuo. En el caso de los humanos, que por ejemplo, si esto está alterado, también puede violar la seguridad, la bioseguridad. Imagínense que un loco tenga acceso al cultivo de Anthrax o tenga acceso al cultivo de ébola. Estamos fritos todos. Esta es una buena práctica. Ustedes fíjense cómo ellas mantienen la distancia y están trabajando ordenadamente y en una mesada bien limpia. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario más que quieran hacer, alguna anécdota que quieran compartir? A ver, Clarita, Jennifer, Claudia, Delia, Sandra, René, Gilberto, José, Jorgelina, están todos anotados. Naomi es la que estuvo, pero lastimosamente ya no se pudo conectar más. No sé si ustedes se acuerdan de alguien más que me olvidé de mencionar o me avisan. Bueno, gente, espero que haya sido claro. Mil disculpas por el retraso de los materiales que ustedes tienen que tener ya a su disposición, pero como ustedes sabrán, a mí me llamaron el viernes pasado, me dijeron tenía que empezar el lunes, yo le dije el lunes no puedo, bueno, empezar el martes, y quedamos así. Esto fue todo muy repentino y lastimosamente el tema de los videos es algo que voy a tener que arreglar. La primera y segunda clase tengo que cortar a la mitad por lo menos, pero lo de hoy sí ya voy a poder subir, y los materiales también que estamos usando hasta hoy voy a subir a la plataforma. Si tienen algún tipo de inconveniente para poder ver esos materiales, me avisan por favor. Generalmente yo estoy en mi casa, entonces puedo fijarme enseguida. Si no hay ninguna pregunta, algún comentario, bueno, una vez más, muchas gracias. Que tengan un excelente resto de semana, un fin de semana. Cuídense, por favor. Y nos vemos, si todo sale bien, gracias al universo, nos vemos el martes que viene, ¿sí? Para comenzar ya nuestra segunda unidad. Buenas noches, profe. Chao. Nos vemos el martes. Chao, chao. Gracias por todo. Que descansen. Ok, gracias, profe.
Adiós, adiós. Chao. Chao, René, suerte.